Buenos días, vamos a iniciar un nuevo programa de los encuentros con los profesores del Colegio Libre de Méritos y lo vamos a dedicar en esta ocasión a Juan Díez Nicolás, catedrático de Sociología con una amplísima trayectoria, miembro del Colegio Libre de Méritos, y vamos a exponerla con la colaboración de Antonio Izquierdo, también catedrático de Sociología de la Universidad de La Coruña y gran conocedor de la obra de Juan Díez Nicolás. Yo les pediría a ambos que hiciéramos una primera síntesis en pocos minutos de lo que es la trayectoria, las ideas, el trabajo, la obra de Juan Díez Nicolás, siguiendo una estrategia que, según me enseñó un maestro mío, suele dar muy buen resultado, que es para exponer un tema amplio y complejo. Primero resume en 3 minutos lo que vas a decir, después di todo lo que tengas que decir y al final resume en 3 minutos qué es lo que has dicho. Con lo que, en una breve síntesis, Antonio, Juan, ¿cuál sería este retrato robot de la personalidad que hoy vamos a intentar exponer su vida y su obra y sus ideas? Adelante. Pues Díez Nicolás ha sido uno de los catedráticos de sociología que más ha hecho porque la sociología española fuera una sociología de hechos, una sociología empírica, que mejor ha sabido organizar los estudios de sociología en la universidad y que finalmente ha tenido una trayectoria larga y productiva que aún sigue en acto, que aún sigue presente y que nos ha marcado profundamente a la mayoría de los sociólogos que fuimos formados en la Universidad Complutense de Madrid y que luego estamos dispersos por el conjunto de las universidades españolas. De manera que estamos delante de una figura que ha aportado institucionalmente mucho a la sociología, pero científicamente aún sigue aportando a la sociología. Dentro de la sociología, ¿cuáles han sido, en 3 palabras, los temas clave en los que ha centrado su labor? Bueno, en primer lugar nos enseñó a manejar la información empírica de carácter censal y de carácter demográfico. Eso yo creo que ha tenido una beneficiosa y profunda influencia en todos, porque conseguimos obviar mucha pseudosociología que se estaba impartiendo en aquellos primeros momentos de formación de la sociología en España. Él ha sido una persona que ha aportado mucho a los estudios de fecundidad y a los estudios demográficos en este país. Luego ha sido, y al mismo tiempo, una persona que ha trabajado mucho sobre el desarrollo urbano y el desarrollo general del espacio en España. Dio finalmente un paso adelante en la investigación sobre influencia política e influencia cultural de las élites españolas y finalmente trabajó un tema que a muchos de nosotros en principio nos pareció muy arriesgado, que ha sido el estudio de los valores y el cambio de los valores en la sociedad española en particular. Y ha redondeado esa trayectoria con ese trípode teórico y de investigación empírica de una manera muy elegante, consiguiendo que los estudios de ecología humana y de demografía empatizaran y recubrieran el conjunto del cambio de valores y de posiciones de influencia, de hegemonía y de poder en la sociedad española. No ha sido una trayectoria esperada por aquellos que fuimos formados en sus clases, pero ha sido el desarrollo de una evolución coherente y que finalmente ha dado espléndidos frutos. Yo le pediría al propio Juan que nos diera su pincelada a esta primera
retrato de su personalidad que acaba de hacer Antonio. Bueno, pues ante todo, muchas gracias, Antonio. Yo, si tuviera tengo que resumir en esos 3 minutos que has dicho antes, lo que ha sido mi vida, la resumiría con 4 o 5 pinceladas. Una, madrileño, nacido pocos meses antes de que acabara la Guerra Civil. En segundo lugar, formación de secundaria en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid. Posteriormente, becario en Estados Unidos un año nada más terminar el bachillerato con el programa American Field Service, un año que ha tenido una gran repercusión en mi vida. La Facultad de Ciencias Políticas, que entonces era Ciencias Políticas Económicas y Comerciales, en la calle San Bernardo, la vieja universidad en Madrid. Luego un posgrado en la Universidad de Michigan y luego ya la Sociedad Española y la Universidad Complutense prácticamente toda mi vida, aunque luego he estado en varias otras universidades, incluido ahora recientemente en la Camilo José Cela de Madrid. Muy bien, después de esta presentación inicial que nos da el marco de referencia, sería interesante dedicar 15-20 minutos a analizar con más detalle toda la trayectoria biográfico-profesional del profesor Díaz Nicolás y para eso Antonio Izquierdo, como especialista en su obra, tiene la palabra para iniciar el diálogo. Bien, Juan, la primera pregunta que yo quisiera hacerte es, un hijo de funcionarios, por lo tanto de clase media en aquellos momentos, hoy también lo sería, pero en aquellos momentos todavía había que resaltarlo más, un hijo de clase media que estudia en el Ramiro de Maeztu, que desde muy temprano hace una primera estancia en Estados Unidos, antes de iniciar sus estudios universitarios. ¿A qué se debe esa temprana vocación americana? Bueno, realmente fue producto de la casualidad, porque un compañero de Ramiro de Maeztu del curso superior al mío es el que me indicó, porque él se iba un año a Estados Unidos con el programa que he mencionado, el American Field Service, y aquello, claro, en el año 55, que es cuando yo terminé el bachillerato en Ramiro de Maeztu, pues me impactó y dije, pues yo también quiero hacer eso. Y me fui con una beca, realmente era el tercer año de ese programa que había surgido como consecuencia del pacto de España con Estados Unidos para las bases de uso conjunto del año 53. Por tanto, fui beneficiario del tercer año de esas becas y por tanto, pues lo aproveché. Y además, nada menos que en un lugar bastante cerquita de España, como es Oregón. O sea, justo lo más lejos a lo que podía ir, salvo que me hubiera ido a Hawái, claro. Es decir, lo más lejos en Estados Unidos. Fue un año decisivo porque yo creo que contribuyó enormemente, sobre todo en aquellos años mediados de los 50, a tener una idea más universal que la parroquial o la un poco provinciana que podría tener unos de ver solamente lo que era España. Me parece eso muy interesante y después te viniste a estudiar ciencias políticas. Sí, honradamente yo empecé políticas, siempre he sido bastante metódico en mis decisiones. Yo quería ser diplomático porque mi padre era funcionario de exteriores, no era diplomático, pero estuvo en protocolo toda su vida desde el año 45 al 82 que le jubilaron. Por tanto, yo quería ser diplomático, pero lo que hice fue ver en los planes de estudios de económicas, de políticas, de derecho y de filosofía. Y el que más me atrajo fue el de políticas porque era el más variado, tenía de todo, historia, geografía, economía, sociología, era el único que ofrecía sociología. Y entonces
Pues la verdad es que en segundo de carrera es cuando tuve de profesor a Enrique Gómez Arbolella, el que ha sido maestro de todos nosotros, y fue pues como San Pablo camino de Damasco. Me caí del caballo y le dije a mi padre que yo lo que quería era ser sociólogo y no diplomático. Luego he tenido mucha relación con todo el mundo exterior, porque en todos los puestos que he tenido he viajado muchísimo y sobre todo a organismos internacionales. O sea que de alguna manera he cumplido mi primera vocación, pero ya desde segundo de carrera tuve una clara inclinación hacia la sociología. Eso explica algunas cosas. Por ejemplo, explica que nada más acabar la licenciatura en Ciencias Políticas, decidieras volver a irte a Estados Unidos mediante una beca Fulbright. Pero ¿cómo se explica que se casara uno tan joven? Bueno, pues honradamente tengo que volver a citar al profesor Arbolella. Es una cuestión muy personal, pero yo tenía a mi novia española y dije que, bueno, que yo quería irme a Estados Unidos y así lo hice en el año 61, nada más terminar los cursos de doctorado en políticas. Y Arbolella me decía, no, lo que usted tiene que hacer es irse solo, estar allí 5 o 10 años, hacer su tesis doctoral en Estados Unidos, volver luego unos años para sacar la cátedra y entonces se casa. Yo dije, ya, pero habría que contar con la otra parte, si me va a esperar esos 10 o 12 años. Preferí hacerlo, siempre he hecho todo muy rápido y de manera que incluso antes de irme a Estados Unidos ya habíamos tenido, me casé en el 60, tuvimos un hijo en el 61 y ya me fui con el primer hijo y mi mujer a Estados Unidos, a Michigan, a la Universidad de Michigan en Ann Arbor, en el año 61. Bueno, eso es muy interesante y te he hecho esa pregunta porque justamente porque fuiste ya casado con hijo, es por lo que te ofrecieron una ayuda extra a la beca Fulbright nada más llegar a la universidad. Es decir, que eso fue una socialización anticipada. De alguna manera sí. Siempre dicen que los niños vienen con un panecillo debajo del brazo. Pues en esta ocasión, efectivamente, ese fue el profesor Holley, que nada más conocerme como iba a ser alumno suyo, me preguntó que cuánto dinero recibía de la beca, se lo dije y me dijo, ¿y cuánto paga usted de apartamento? Se lo dije también y me dijo, pues con eso no va a tener usted mucho para poder vivir. Querría ser ayudante mío y le dije que por supuesto. Y entonces fui alumno suyo y al mismo tiempo ayudante desde el primer momento. Eso es lo que me llevó, en cierto modo, a la ecología humana y al departamento, o sea, al major en población y ecología humana, que fue mi major en Michigan. Claro, es que recuerdo también algunas lecturas de los grandes sociólogos estadounidenses en las que se decía, sí, mire usted, la base americana naval de San Diego nos dio 8 millones de dólares y en ese momento todos los profesores y estudiantes que estaban en el departamento se dedicaron a estudiar sociología de las organizaciones, porque fue lo que nos pidieron para darnos esa subvención. Tuviste enorme suerte porque entraste con Holley y a partir de ese momento, por así decirlo, tu vocación sociológica se deslizó hacia la ecología humana, hacia la demografía y el territorio. Exacto. Es decir, fueron Holley y Friedman fundamentalmente, también Otis, Dudley y Duncan, pero yo he tenido mucha suerte en la vida, es decir, que hay que siempre pensar que la suerte, como decíamos, ¿no? Entre el azar y la necesidad, pues el azar juega su papel también aparte de la necesidad. Por tanto, tuve la enorme suerte de en mi segundo año formar parte del grupo que hizo el Population Studies Center en la Universidad de Michigan, que ha sido uno de los centros más importantes de estudios de población
y territorio, es decir, la ecología humana de Holley, pero luego con todo lo que significa de sociología urbana. Por eso ese es el departamento que creé en la Facultad de Políticas cuando volví de Estados Unidos, que era población y ecología humana y población. Eso es, y luego llegaste ya aquí y aparte de dedicarte a hacer la tesis, empezaste ya a trabajar activamente en la aplicación de lo que habías aprendido en sociología en Estados Unidos y esa otra vertiente que no hemos destacado en la presentación, pero que siempre nos ha llamado mucho la atención y que realmente muchos hemos seguido después, que es sin abandonar nunca la academia y la ciencia, intentar que lo que estábamos estudiando e investigando tuviera su parte aplicada y fuera en la mejora de las relaciones sociales y de la sociedad española en su conjunto desde el ámbito de la sociología. Entonces llegaste aquí y aparte de la tesis empezaste ya a trabajar con otros colegas en diversas instituciones para afianzar la sociología en el país. Sí, vuelvo a insistir en el tema de la suerte. Hay que procurar en la vida que cuando te vienen ocasiones aprovecharlas. Eso de que el cartero nunca llama dos veces, pues parece que no sé si es cierto o no, pero por si acaso hay que utilizar la primera vez que llama. Yo tenía pensado estar un tercer año en Michigan y además era un tercer año para hacer mi tesis doctoral allí. Tenía incluso ya creado el comité doctoral, habían aprobado mi proyecto de tesis y nada menos que tenía la concesión de una beca del Population Council, que es una de las instituciones más importantes en Estados Unidos en temas de demografía, de población, y por tanto estaba feliz esperando ese tercer año de relax y de vida académica plena y sin problemas económicos. Y mira tú por dónde, pues el profesor que yo había tenido en la facultad, uno de los profesores que había tenido, que era Manuel Fraga Iribarne, pues desde el año 61 era ministro de Información y me escribe pidiendo que volviera, porque según él, pues yo sabía de encuestas, y que volviera porque quería hacer un instituto de la opinión pública. Ya me advirtió que su hombre de confianza política era Luis González Seara, pero que yo podría ser su hombre de confianza técnica y que juntos, Luis González Seara y yo, que montáramos el Instituto de la Opinión Pública. Y así, pues aproveché esa ocasión para volver a España. Ya tenía un segundo hijo nacido en Estados Unidos y el tercero ya estaba encargado, de manera que me volví a España en el 63 para crear con Luis González Seara el Instituto de la Opinión Pública. Debo decir que la amistad con Seara, que ya venía de lejos de la propia facultad, él estaba siempre un curso por encima del que yo estaba, y no pude alcanzarle, porque cuando hice dos cursos en uno, él los hizo también, con lo cual siempre me llevaba esa ventaja. Pero hemos tenido una amistad tremenda, tremenda, hay que destacarlo así, desde el año 63 hasta que murió, como sabes muy bien, hace unos pocos años. Sí, Seara además era un hombre todo hecho cultura, con un saber enciclopédico, y daba unas clases verdaderamente amenas, elegantes y muy interesantes. Bien, seguimos con tu trayectoria. Llegas aquí y entonces empiezas a hacerle caso a Gómez Arbolella, haces la tesis y empiezas a prepararte para la primera cátedra de sociología en la Universidad de Granada, Málaga, por así decirlo. Sí, realmente me presenté primero a la primera cátedra que salió de Málaga, porque claro, la sociología tenía solamente hasta ese momento, tenía 3 catedráticos, Salustiano del Campo y José Jiménez Blanco, que salieron juntos en la misma oposición porque había 2 cátedras, y Enrique Martín López, que fue la tercera. Y entonces, cuando sale
la cátedra de Málaga, pues la firmamos seis o siete profesores ya doctores. Debo decir que yo completé mi tesis aquí justamente con la beca del Population Council que me mantuvieron aunque volviera a España. Y por tanto, sí, ya tenía yo mi doctorado, y aquella cátedra la sacó Luis González Seara, pero unos años después volvió a convocarse porque él había ganado ya por oposición su concurso oposición su traslado a Madrid, y entonces en el año 71 sí pude conseguir la primera cátedra de las 4 que salieron, y elegí Málaga, el primero siempre podía elegir, y elegí Málaga porque me parecía que era una posibilidad de crecimiento importante, porque era una universidad que todavía no existía, porque realmente cuando saco esa cátedra era Granada, pero con sede en Málaga, en la Facultad de Económicas, dependiendo. Al segundo año, es decir, el 72-73, ya Málaga se independizó de Granada y allí pude ser vicerrector. Sí, en ese momento dabas clase casi en un tren en el Instituto de Estudios Políticos. Venías desde Málaga a dar clase a los que usábamos en el Instituto de Estudios Políticos la especialización, y ya inicias poco después, sigues la cátedra en Madrid, inicias todo el periplo de formación del Departamento de Ecología Humana, de elaboración del plan de estudios, del primer plan de estudios, y seguramente el más duradero hasta hoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, diversas especialidades, y inicias ya todo tu trabajo de sociología en Madrid como catedrático en la Universidad Complutense. Sí, la vida está llena digamos, de casualidades y de pequeñas cosas que uno no sabe muy bien cómo se producen. Yo tenía mi cátedra en Málaga desde el 71, como digo, pero para mi sorpresa, el decano de la Facultad de Políticas, Luis Rodríguez Zúñiga, me dice que necesitaba que yo siguiera dando clases en la facultad. Digo, pero si es que yo estoy en Málaga. Se fue a hablar con el rector y me hicieron un contrato de catedrático, que eso era impensable entonces, para que pudiera estar en Málaga y al mismo tiempo catedrático contratado en la Complutense. Pero mi sorpresa fue que Luis Sánchez Agesta, que era el primer rector de la Universidad Autónoma, me llama, había sido el presidente de mi tribunal de cátedra, y me llama también diciendo que estaba iniciando en la Autónoma, y por tanto, para resumir, fui catedrático en propiedad, como se decía entonces, en Málaga, y al mismo tiempo catedrático contratado en la Complutense y en la Autónoma de Madrid. Algo realmente pues un poco para el libro Guinness de los récords, pero yo la verdad es que cumplí, creo, muy bien en Málaga, porque el primer año no solamente fui catedrático, sino vicedecano de la Facultad de Económicas, y el segundo vicerrector de la recién nombrada universidad, con lo cual cumplí en los dos sitios. Y luego efectivamente es cuando pude hacer el plan de estudios para la facultad por encargo del ministro de Educación, de Cruz Martínez Cesteruelas, y sí, parece que fue un plan de estudios que tuvo bastante éxito. Desde luego fue el más largo y el que algunos todavía rememoran, pero no me corresponde a mí decir si era muy bueno o no, sino a los que lo han padecido. No, yo solo digo que ha sido duradero. Sí. Bien, ya estás instalado en Madrid como catedrático en propiedad en la Universidad Complutense y con propiedad en la Universidad Complutense, y ya se ha creado también el departamento en la propia Facultad de Políticas y Sociología, y se inicia
por así decirlo, el volcado de toda tu formación en ecología humana en la facultad y posteriormente tu evolución hacia otros paradigmas teóricos que iremos viendo. Pero justo coincide ese momento con la transición política, 1975, en la que juegas un papel destacado en varios planos. Y en ese momento en el que ya estás instalado en Madrid y se inicia la transición política, ¿cuál era tu idea de lo que estaba ocurriendo en España y qué podía aportar tu bagaje científico a esa transición y a ese cambio? Efectivamente, a partir del año 75 ya estoy en Madrid, pero como catedrático ya en propiedad, como tú has dicho, y con el departamento, pero sigo académicamente en el tema que había iniciado de población y territorio, pero Suárez me nombra en el 76 director general del Instituto de la Opinión Pública, en el que yo había estado hasta el 69, y por tanto pues lo convierto en CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Fui el último director general del Instituto de la Opinión Pública y el primero del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y tuve esa experiencia absolutamente impagable de poder llevar todos los estudios de opinión durante la transición. Aquel fue un momento muy importante para el desarrollo de la sociología, sobre todo de la sociología empírica, porque gracias a la creación anterior del Instituto de la Opinión Pública y de la revalidación a través del Centro de Investigaciones Sociológicas, la verdad es que se fueron creando un montón de empresas privadas que pudieron hacer, como pues los estudios FOESA, como fue Data, como fue Hemopública, Sofemasa, Metra 6, es decir, todo un conjunto de grandes empresas de estudios de opinión y de crecimiento de la sociología, a lo que ayudó mucho también el programa que se había iniciado y que yo pude iniciar como secretario de Ciencias Sociales con Esteruelas en la Fundación Juan March. Hubo un plan de 9 años en donde se enviaron fundamentalmente a Estados Unidos, pero también a Inglaterra, Francia y Alemania, a más de 100 becarios españoles en ciencias sociales, tanto ciencia política como sociología. Y eso nutrió de una forma tremenda toda la Universidad Española en el campo de esas dos grandes materias, junto con la economía, que esa tenía su peso propio en las ciencias sociales. Pues bien, a partir de la creación del CIS en el 76, yo continúo con mi afición a lo internacional. Ya había participado con Johan Galtung en el estudio que había patrocinado UNESCO sobre la imagen del mundo en el año 2000, y por tanto ya había, a través del Instituto de la Opinión Pública, ya tenía un primer pie en lo que serían los grandes proyectos internacionales. A partir de ahí continué, por una parte, con la gran encuesta sobre fecundidad patrocinada por Naciones Unidas. Gracias a Ronald Friedman pude trabajar en esa encuesta, que fue de los años 70 y que pues ha sido posiblemente la encuesta más importante mundial, porque abarcó más de 80-90 países y las publicaciones han sido extraordinarias sobre todo aquello. Pero poco a poco me fui orientando más a los estudios de actitudes. Por una parte, a través del CIS, pero por otra parte también, cuando ya dejé el CIS después de las segundas elecciones generales en el 79, creé mi propio, en el 82, creé mi propio instituto de investigaciones, y a partir de ahí, después de haber tenido esa experiencia política de 10 años en la administración pública,
decidí volver a todo lo que era lo privado, que era la investigación. Para mí, como has dicho al principio, Antonio, realmente la teoría sin investigación es pura especulación. Y la investigación sin teoría es solamente generalización empírica. Es decir, Merton para mí fue en ese sentido un gran adelantado en insistir de la manera que insistió en la necesidad de combinar teoría e investigación. Y yo creo que a partir de ahí me centré mucho más en ese paradigma, que era en el de no publicar nada que no fuera vinculado a alguna teoría y no hacer teoría que no estuviera respaldada por la verificación empírica. Y eso me ha llevado a estar combinando continuamente a partir de los 80, sobre todo, pero vamos, aunque empecé en los 60 con Galton, pero ya era Hawley, era Galton, y posteriormente, a partir del 90, bueno, del 89, con Ronald Inglehart en su teoría sobre el cambio de valores en las sociedades industriales y postindustriales. Y a partir de ahí es cuando me vinculo a la encuesta mundial de valores. He hecho todos los estudios desde el año 90, las diferentes oleadas que se han hecho, y todavía tengo que hacer la última, la séptima. Tengo plazo hasta julio y espero hacerla antes de julio del 2021. Pues bien, eso me puso en contacto con otros proyectos, como fue el International Social Survey Program, ahí conjuntamente con el CIS, porque firmamos un convenio con el director, presidente del CIS en ese momento, que era Joaquín Arango, miembro de mi departamento en la facultad y gran amigo, y hemos seguido incluso con el actual director, con José Félix Tezanos, pues el ISSP, estamos juntos, tanto mi empresa ASEP como el CIS. Y también el tercer estudio importante, el estudio comparado de sistemas electorales, dirigido por el gran catedrático alemán Hans-Dieter Lindemann, en el que estuve desde su nacimiento y su fundación en Berlín en el año 96. Por tanto, eso me ha dado una visión global y romper con lo que podríamos llamar el provincianismo, de hacer estudios sobre jóvenes en Teruel o hacer un estudio sobre los efectos de la criminalidad en un pequeño pueblecito de Toledo. Es decir, creo que en eso pues me he sentido un poco pionero en volcarnos en que España no es muy distinta de otros países europeos y que lo que hay que hacer es comparar los datos de España siempre con los de todos los países que uno pueda. Y eso lo proporciona sobre todo la encuesta mundial de valores, donde tenemos datos ya desde el año 81 al 2019 en más de 100 países. Pocos estudios de ciencias sociales tienen esa cobertura. Sí. Vamos a resumir esos 3 pasos de teoría sociológica y de investigación empírica que has narrado profusamente. Antes del 75, fundamentalmente estabas trabajando en territorio, demografía, y por lo tanto ahí estaba Hawley y el ecosistema social como el gran puntal, que además te gustaba, nos gustaba a los alumnos que seguíamos tus clases por el formalismo, por el rigor conceptual, etc. Una vez que se inicia la transición, que ya eres catedrático en Madrid, la realidad española demanda trabajar intensamente sobre opinión pública. Claro. Es curioso que todo esto empezara con Fraga antes de la transición y que digamos, hubiera interés en conocer la pluralidad de la sociedad española en cuanto a valores y opiniones. Pero en el 75, y a caballo de la transición, empiezas a volcarte más en esa otra vertiente, y ahí viene Galton.
y el segundo soporte teórico tuyo. Si el primero fue Holley y el ecosistema, el segundo es Galtung y el índice de posición social y la idea de centro-periferia o la teoría de centro-periferia, según la cual las élites van derramando, las élites en un sentido amplio, económico, cultural, político, van derramando su estado de ánimo, sus valores sobre el conjunto de la sociedad. Y de ahí, dado que tenías un pie en España y otro pie en estudios internacionales, viene Inglehart y la teoría del cambio de valores en las sociedades occidentales. Es curioso porque desde los estudios de fecundidad hasta Inglehart la línea es bastante consistente y coherente. Es muy consistente, efectivamente. Y coherente, de manera que uno empieza por la vida y la fecundidad, ¿no? Sigue después por la jerarquía social y centro-periferia y acaba finalmente en que el valor de la democracia está en el cambio general de toda la sociedad y de los valores que esa sociedad sostiene y defiende. No sé si lo he resumido, pero... Lo has resumido perfectamente, Antonio. Demuestra que sí, que nos conocemos realmente bien. Es que yo mismo me llevé la sorpresa de ver esa coherencia que tú dices, porque efectivamente cada vez he ido completando, siguiendo a Merton nuevamente. Lo cierto es que no existen teorías que lo expliquen todo. Por lo menos en ciencias sociales, no existe una gran teoría como creyeron los fundadores de la sociología allá por el siglo XIX. Lo que hay son teorías de rango medio. Cada una te explica hasta un cierto punto. Por ejemplo, el ecosistema social te explica por qué surgen los valores. Surgen como el instrumento de adaptación de los seres humanos a su medio, a diferencia de los animales. Pero lo que explican es la emergencia de los sistemas de valores. Galtung lo que explica es cómo se difunden esos valores por la sociedad y de unas sociedades a otras. Pues va del centro a la periferia, es decir, de esas minorías que van abriendo camino a las mayorías. Y finalmente, Inglehart completa el ciclo. Pero te voy a decir algo que creo que conoces, pero que otras personas a lo mejor no conocen tanto. Es que cuando yo les expliqué tanto a Inglehart como a Galtung, que siguen vivos los dos, no a Holley, que murió ya hace unos años en North Carolina, pero a Holley le pude traer a Madrid precisamente en los años 90. En todo caso, cuando les expliqué a ellos dos esa coherencia entre las tres teorías, ellos no se habían dado cuenta porque no conocían cada uno de ellos el trabajo de los otros dos. Para ellos fue una cierta sorpresa, pero me dijeron, sigue por ese camino porque efectivamente se ve que hay una gran conexión. Y esto ya lo he podido plasmar en un libro que está a punto de salir dentro de unos días sobre lo que es la emergencia, la difusión y el cambio de los sistemas de valores, no solo en España, sino en el mundo en general. Bien, no sé si todos los que nos van a seguir o a escuchar conocen algo de la personalidad de estos tres puntales de teoría de alcance medio. Valdría la pena que para los no sociólogos dijeras dos palabras sobre Holley, sobre Galtung y sobre Inglehart, dos de ellos norteamericanos y el otro un tipo raro y a contracorriente que se dedica a vivir en el sur de España y que además de estudios sobre la paz, resulta que también es un magnífico matemático. Sí, lo has definido muy bien. Holley era como muy americano, profundo. Él se había educado en la escuela de Chicago y terminó sus días en la Universidad de North Carolina con más de 100 años. Pero era un americano muy vinculado y muy, por así decirlo, nacional, con poca
perspectiva de fuera, pero con una gran capacidad sintética de teorías. Estaba en la gran teoría del ecosistema social. Galtung es un rebelde, no sé si con causa o sin causa, fundador del Instituto de Estudios de la Paz en Oslo, en Noruega, pero que ha hecho de todo, como gran matemático, como tú has dicho. Su libro de métodos de investigación, métodos y técnicas de investigación social, ha sido uno de los más conocidos en todo el mundo y especialmente en el mundo latinoamericano, porque allí se tradujo en Argentina. Pero es una persona que no tiene un lugar de residencia, pasa varios meses al año en su casa de Alfaz del Pi, en el Mediterráneo español, tiene casa en Eslovenia también, tiene casa en Japón porque su segunda esposa es japonesa, y además es una persona que ha trabajado mucho en lo que llamaríamos todo esto de los intermediarios que buscan resolver los conflictos por medio del diálogo. Creo que puedo decir, porque es conocido, que fue una de las personas que ha tratado en varias ocasiones de mediar entre los gobiernos españoles y la banda terrorista ETA, trabajando para un instituto de mediación suizo. Pero es una persona que siempre tiene inquietudes y con sus 90 y tantos años en la actualidad sigue siendo más joven que muchos jóvenes, eso puedo decirlo. Y Ronald Inglehart ha tenido también un impacto grande porque ha sido un americano muy volcado en lo internacional. Poca gente sabe que él fue uno de los que con René Barbier fundó o hizo posible los eurobarómetros. En el año 76, el eurobarómetro, que ahora todo el mundo utiliza, el estudio de opinión pública de la Unión Europea, es producto de Ronald Inglehart, mucho antes, o sea, varios años antes de empezar con el Estudio Mundial de Valores, que fue en el 90. Y eso hoy en día uno de los científicos sociales más conocidos universalmente y especialmente por la Encuesta Mundial de Valores. Tanto él como Pippa Norris en estos momentos son los dos grandes científicos, los dos son de ciencia política, pero cada vez es más difícil decir, yo llevo los dos sombreros de politólogo y sociólogo, nunca sé cuándo estoy haciendo lo uno o lo otro. Déjame que ponga la guinda final diciendo que en ese recorrido de las tres teorías de alcance medio, desde Holley hasta Inglehart, su aplicación a la sociedad española te ha permitido refinar algunos de los indicadores y adaptarlos a esta realidad, algunos de los indicadores que manejaban tanto Galtung como Inglehart, y que eso es, por así decirlo, otra aportación coherente dentro de la trayectoria que has seguido, el aplicar siempre los conocimientos generales a una realidad concreta y el volver desde esa realidad concreta para reformular esas pinceladas teóricas generales. Sí, es cierto. Concretamente he podido refinar, yo creo que, y sobre todo con el consentimiento y el beneplácito de Galtung, el índice de posición social, que obviamente cuando se hizo en los años 60 estábamos para la investigación manejando fichas perforadas IBM de 80 columnas, es decir, no había ordenadores grandes, ni siquiera los pequeños, personales. Y con Inglehart también pude adelantarme en la cuestión de ver cómo en los países desarrollados, después de haber hecho el paso de la sociedad tradicional a la industrial, estábamos en la postindustrial y eso, es decir, mientras que el paso a la industrial había llevado un poco a ir desplazando la autoridad, sin embargo, a partir de los años, el año 2000 sobre todo,
en todo el mundo desarrollado se empieza a ver peligros por esa especie de falta de autoridad tradicional en la familia, en la empresa, en todas partes, y se tiene entonces un incremento de la inseguridad. Es decir, habíamos pasado a través de la revolución industrial y del cambio de valores que se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, habíamos logrado unos niveles de seguridad bastante grandes que se manifestaron en el crecimiento de las clases medias y del estado de bienestar, el welfare state. Pero a partir más o menos de finales del siglo pasado y de comienzo del XXI, se ha visto un incremento de la inseguridad que se vio primero en los países desarrollados, y en eso estamos. Hasta el punto de que en las últimas encuestas, y un poco es el campo en el que me estoy moviendo últimamente, que es el de los estudios sobre seguridad, se ha visto que hay 3 niveles o 3 ámbitos de seguridad para los ciudadanos en España y en el mundo en general, que es la seguridad personal, que incluye la familia, por supuesto, la seguridad comunitaria del lugar donde vives, el pueblo, la ciudad, el barrio, el país, y la seguridad nacional, es decir, la exposición a peligros que vienen de fuera de tu territorio. Eso se plasma en que cada vez el concepto, el valor de seguridad está tomando mucha importancia, hasta el punto de que puede haber cierto peligro, porque claro, los últimos estudios demuestran que entre los valores de igualdad y libertad predomina más o menos, pues 2 de cada 3 personas son más partidarios de libertad que de igualdad, pero cuando se compara seguridad con libertad, 2 de cada 3 personas prefieren seguridad a libertad, lo cual, por una parte, pues lleva a decir hay que incrementar la seguridad, pero al mismo tiempo debe también darnos un toque de atención del peligro de que a lo mejor por garantizarnos nuestra seguridad estemos renunciando a demasiados niveles de libertad. El equilibrio entre seguridad y libertad es el gran reto de las sociedades para el futuro. Muy bien, Juan, pero antes de entrar en esa que es la última parte del bloque, déjame, como tú no lo has hecho, de decirte por qué he hecho la observación sobre los indicadores y el refinamiento de los indicadores. Como acabas de mencionar, la contraposición y la comparación en los valores de libertad, seguridad e igualdad, yo he hecho esa observación sobre los indicadores porque tu trayectoria empieza, para muchos de nosotros en la universidad, con algo que no has mencionado, que es toda esa pericia técnica en los indicadores y en la medición que se inició en el informe FOESA, en los prolegómenos de los informes FOESA, donde tanto Armando de Miguel como tú hicisteis una aportación a lo que podían ser indicadores y mediciones para ver cómo discurría la realidad española. Y en el último informe FOESA hasta ahora publicado, tu aportación ha sido precisamente en el terreno de los valores y de la seguridad y la libertad que estabas mencionando, de manera que tu trayectoria no solo ha sido coherente en el terreno teórico, desde Holley hasta Ingelhart, desde el ecosistema, pasando por la opinión pública hasta los valores. La fecundidad tiene que ver con eso. Tempranamente fuiste padre de 3 y 4 hijos y Ingelhart ahora dice que las fecundidades en la segunda transición demográfica están muy vinculadas a los valores y que por lo tanto ese cambio la reduce drásticamente hasta el punto de que estamos en unas sociedades envejecidas por falta de reposición, de reemplazo generacional. Pero esos indicadores, empezaste en el FOESA y que ha acabado hoy con el último FOESA, bueno, hace un año con el último FOESA, que ha pasado, digamos, toda tu trayectoria, ha enhebrado toda tu trayectoria teórica y empírica sobre la base de indicadores,
conceptos y rigor en ese análisis es lo que me ha hecho a mí ponerte el anzuelo del refinamiento en esos Sí. indicadores para que repensaras que todo eso había empezado después de llegar de Estados Unidos. Sí, es cierto y te agradezco que lo recuerdes, porque efectivamente el tema de indicadores sociales es que cuando quieres de verdad casar bien teoría e investigación, lo primero es que hay que tener buenos instrumentos de medición. Y entonces eso requiere indicadores que la mayoría de las veces tienen que ser indicadores compuestos, es decir, en ciencias sociales es difícil medir un fenómeno a través de una pregunta. Tienes que combinar. Y creo que sí, que he trabajado bastante en ese ámbito, que es el de crear instrumentos de medición de los que me siento, por ejemplo, el índice de racismo y xenofobia. Tú sabes muy bien que incluso lo he rehecho varias veces para tratar de conseguir un instrumento que mida mejor de verdad las actitudes racistas o, más recientemente, de exclusión social. Normalmente soy una persona, como investigador, que vuelve muchas veces a los orígenes. Tú sabes que Bright Mills, el gran sociólogo norteamericano, decía que había dos escuelas de investigación en las universidades americanas, por una parte Columbia y por otra parte Chicago. Y él decía, en Chicago normalmente el que empieza estudiando un fenómeno pasa toda su vida estudiando eso. Si empieza a estudiar fecundidad, toda la vida fecundidad. Si empieza estudiando migraciones, toda la vida migraciones. Y en Colombia, la tradición es que cada varios años el investigador cambia de objeto. Es decir, pues después de a lo mejor pasar 5 o 6 años estudiando 10 la fecundidad, pues decide que lo que le importa es el medio ambiente. Y luego cambia a la sociología política. Y yo creo que los de Michigan somos de alguna manera herederos de las dos tradiciones y las hemos combinado. Ya sabes que yo, si he presumido de algo en mi vida, es de haber sido siempre de centro. Huyo de los extremos en todo, incluido en la vida académica, no solamente en la política. Me considero de centro en casi todo porque creo que siempre las perspectivas contrarias seguro que tienen algo de razón. Y en eso me ayudó mucho alguien que tú sabes que fue muy importante en mi formación hasta el punto de que fue el que me dio la pauta para hacer mi memoria de cátedra, que fue luego mi primer libro, La sociología entre el funcionalismo y la dialéctica, otra vez de centro, es decir, ni el funcionalismo ni la dialéctica, las dos cosas. O sea, eso me viene de niño cuando la gente me preguntaba que a quién quería más, si a papá o a mamá, y yo con 5 o 6 años me quedaba mirando y muy serio contestaba, a los dos igual. Me parecía absurdo que una persona adulta me pudiera poner esa alternativa, esa dicotomía tan estúpida de a quién quieres más, a papá o a mamá. Eso me ha pasado en la vida, tanto en política como en la academia. Y entonces eso me ha llevado siempre a plantearme si lo que yo estoy diciendo no podría ser distinto a lo que otra persona pueda encontrar. Es decir, a estar continuamente reelaborando. Y eso me ha llevado a nunca dejar, he cambiado continuamente de temas de investigación, pero sin dejar nunca los anteriores. Nunca he dejado la población, he seguido con migraciones, incluso pues con fecundidad. Todavía quiero terminar un gran libro sobre cohortes, la natalidad por cohortes en España. No pienso irme de este mundo sin haberlo publicado, porque llevo con esa investigación desde aproximadamente el año 71, pero ahora ya creo que puedo terminarla. En Muy fin. bien. Bien, Juan, vamos a hablar ahora de lo que está pasando, lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo, en el último año y en particular
en la fecha en que estamos grabando esta entrevista, que es hoy 4 de noviembre, todavía sin saber cuáles son los resultados electorales en Estados Unidos, pero yo creo que prescindiendo de lo que suceda finalmente con las elecciones norteamericanas, lo cierto es que estamos viviendo desde hace un tiempo, desde hace un par de años por lo menos, una situación en el conjunto de los países desarrollados muy de cesura, muy de crisis o de crack y de cambio probablemente de una época a la siguiente. Desde hace tiempo el capitalismo es básicamente un capitalismo financiero. Llevamos prácticamente desde 1973 un escaso crecimiento económico después de los 30 gloriosos en Europa. Ese escaso crecimiento económico se traduce en unas clases sociales cada vez más fragmentadas, cada vez más con un mercado de trabajo cada vez más precario, más difícil, con más incertidumbres y miedos, y al mismo tiempo hay unas tendencias globales muy fuertes. Una de ellas la has mencionado tú antes, las migraciones internacionales, pero hay otras. El poder financiero es profundamente dominante. Ahora mismo el capitalismo digital está hiperconcentrado en 4 o 5 grandes empresas mundiales y al mismo tiempo las bases populares están fortaleciendo una dinámica contraria a la globalización. El triunfo de Johnson en Inglaterra, el triunfo de Trump hace 4 años, el fortalecimiento del nacionalismo y del resquebrajamiento de la Unión Europea desde hace un cierto tiempo también, nos indica algo así como que las pandemias son globales, la globalización financiera lo es, pero parece que hay un enroque en los estados-nación, en los estados nacionales, en el nacionalismo y en el repliegue. Esto es muy contradictorio, muy llamativo y puede dar lugar a una situación muy interesante para los estudios sociológicos y para la sociología. ¿Cómo vives tú esta contraposición entre el capitalismo financiero global y el voto popular enrocado y local? Como diría alguien que conoce muy bien, me alegro de que me hayas hecho esa pregunta, Antonio, porque realmente estamos en un momento, se ha dicho muchas veces, pero la palabra esa en inglés estamos en el crossroads, es decir, en un cruce de caminos, en un cambio de era, en un cambio de época. Todo eso es que es cierto. Mira, vuelvo a entroncar con los 3 enfoques teóricos, no es ninguna anomalía en mi manera de pensar. Realmente, desde el ecosistema social sabemos que todas las sociedades, desde los hombres de las cavernas hasta la actualidad, se han adaptado a través de respuestas instrumentales para sobrevivir con los recursos que pueden obtener y que son necesarios para sobrevivir, pero que obtienen de su medio ambiente. Y el medio ambiente se ha ido haciendo cada vez más global, porque las distintas innovaciones en los transportes y las comunicaciones han hecho que el mundo sea cada vez más pequeño. Pero todas las sociedades humanas, todas, desde las cavernas hasta hoy, siempre han tenido algún tipo de organización económica y algún tipo de organización política. La organización económica fuera la de los nómadas que sencillamente utilizaban la naturaleza como si fuera su frigorífico y cuando se acababa lo que había en el frigorífico cambiaban a otro lugar
donde había un frigorífico lleno. Desde entonces, la organización económica, sea la que sea, siempre ha sido la que determina qué hay que producir, y producir puede simplemente ser coger lo que nos da la madre la naturaleza, y cómo distribuirlo. Porque claro, hay personas que no tienen capacidad para obtener los recursos. Alguien se los tiene que dar, las personas mayores, los niños, hasta que no pueden ser capaces por sí mismos, etc. Es decir, una organización económica, la que sea, y una organización política que es la que establece las normas. Toda sociedad tiene normas. Unas nos gustarán, otras no nos gustarán, y además cambian de unos lugares a otros. Ya lo vio aquello el bueno de Montesquieu con su espíritu de las leyes, cómo las leyes eran diferentes en diferentes lugares del mundo. Pues bien, muy recientemente, para no hacer toda la historia de la humanidad ahora en 2 minutos, pero más recientemente hemos visto que se estaba estableciendo una especie de doble modelo universal, que era el que la organización económica era la economía libre de mercado y la organización política era la democracia más o menos parlamentaria. Con todas las modificaciones y diferencias que uno quiera ver. Y todo eso estaba realmente más o menos centrado en el Estado nacional. El capitalismo industrial era un capitalismo básicamente nacional. Cuando empezaron a surgir las primeras multinacionales, pues aquello dio que hablar. Pero es que la organización económica ha cambiado mucho más rápidamente que la política, de manera que la organización económica es ahora mundial. Es el capitalismo financiero, ya no es el capitalismo industrial que creaba puestos de trabajo. El capitalismo financiero busca maximizar el beneficio y, por tanto, lleva las cosas de un lugar a otro de la tierra donde le pueda ser más rentable. Bueno, pero, claro, la organización política, en cambio, no se ha globalizado. Naciones Unidas o la anterior, la Sociedad de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, nunca han sido un poder político mundial. Las Naciones Unidas no lo son en la actualidad. Se ha querido que lo pudiera ser, pero no lo ha sido. Entonces, caben varias opciones. El desequilibrio que hay entre un capitalismo financiero mundial, o por lo menos en Occidente, que sería básicamente anglosajón, y una organización política dividida en 200 estados nacionales que decimos que somos soberanos, aunque lo somos cada vez menos, sobre todo algunos, pues eso es un desequilibrio que necesita una vuelta a un cierto equilibrio, de acuerdo justamente con la teoría del ecosistema social. ¿Cómo puede ser ese equilibrio? Pues puede ser porque el capitalismo financiero establezca su propio poder político. Yo creo, pero es una opinión, que algo de eso se intentó después de la crisis reciente del 2000, la crisis financiera mundial del 2007-2008, la de Lehman Brothers, poniendo a los hombres de negro en distintos lugares, pero aquello se ve que no resultó. Es decir, la otra alternativa es volver a una especie de mundo bipolar, pero en vez de ser Occidente, el capitalismo y la Unión Soviética con su economía planificada desde el Estado, pues podría ser ahora con China. Bueno, eso podría ser restablecer un cierto equilibrio con dos centros de poder, el capitalismo financiero anglosajón por una parte y el Estado. Realmente son dos sistemas muy diferentes, porque para el capitalismo financiero el capitalismo está por encima del poder político y para los chinos el poder político está por encima del poder económico financiero, que es muy fuerte en estos momentos, como sabemos. Por tanto, el escenario es de incertidumbre. ¿A dónde vamos?
vamos a tener una especie de Estado, una organización política mundial, pues lo que vemos es todo lo contrario. Se está resquebrajando cada vez más la Unión Europea, que era un poder político importante, pero sin embargo llevamos mucho tiempo con toda clase de problemas y de ataques. Yo no sé si vienen, si son intencionados o casuales, no me corresponde a mí saberlo, pero el Brexit es una especie de intento de socavar la Unión Europea. La pandemia está afectando a Europa mucho más que a otros lugares del mundo. Pero lo mismo pasa con Estados Unidos. Era un poder político bastante grande y, sin embargo, todo lo que está sucediendo en estos últimos años, incluido la polarización de las elecciones actuales, nunca se había visto, y yo conozco Estados Unidos desde la década de los 50 del siglo pasado. Nunca he visto una polarización tan grande en los Estados Unidos como la que hay en estos momentos y la que va a haber, sea cual sea el resultado de las elecciones. Pero eso, ¿a dónde nos lleva? Pues honradamente no lo sé. Tengo que seguir estudiando. Y, igual que yo, creo que están haciendo muchas más personas, muchos científicos sociales de un lado y de otro, y cada uno con sus prioridades y sus, digamos, preferencias. Yo no estoy tomando partido, ni creo que sea una cuestión de derecha o izquierda. Se está debatiendo algo muy importante, y es quién va a regular nuestras vidas. ¿Solamente el capitalismo financiero o solamente el poder político? Esos son los dos grandes bloques que tenemos en estos momentos. Por así decirlo, Occidente y China. Bueno, ¿hay posibilidad de que sea una combinación de los dos? Podemos ir a una síntesis de esos dos extremos, en que no todo sea el ver dónde encontramos más rendimiento. Puede ser que todo dependa simplemente del poder político, como es el Partido Comunista Chino. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la gran incógnita, pero eso es lo enormemente interesante de la situación actual, muy diferente a la que hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín y, por tanto, del mundo soviético. Sí. Y ahí yo no tengo recetas. Sí, yo estoy de acuerdo con ese análisis. De hecho, es lo que intentaba introducir al principio con la cuestión. Lo podemos ver domésticamente también. Sí. Con las contradicciones entre el gobierno central y las comunidades autónomas en este país, con el resquebrajamiento general de la sociedad española, pero lo estamos viendo también en el ámbito europeo, como tú decías. Probablemente el proyecto europeo era aquel en el que se trataba de conciliar la globalización económica con una mayor globalización política. Claro. Y en cambio los Estados-nación están haciendo cada vez más difícil esa globalización política. El extremo ha sido el Brexit, pero ahora mismo tenemos una buena parte de los países de la Unión Europea en el norte que se oponen a cualquier intento por así decirlo, de globalización política. Es decir, que no aceptan las normas que la Unión Europea da en materia migratoria o que da en materia de reparto de fondos económicos, etc. Este era el experimento, el europeo era el experimento, que tampoco le ha gustado a Trump, obviamente, era el experimento de intentar que la globalización económica y la globalización política fueran, si no al paso, por lo menos con poco retraso una de la otra, o con menos retraso una de la otra. Pero hombre, visto incluso, si me permites, visto desde el punto de vista del capitalismo financiero global, no cabe duda que cuanto más pequeños sean las unidades políticas, mejor, porque es más fácil negociar
pongamos por caso, con Eslovenia que con la antigua Yugoslavia, para poner un ejemplo. Es más fácil negociar con cualquiera de las repúblicas más o menos que ahora conforman la Federación Rusa que con lo que fue la Unión Soviética. Pero ¿es eso lo que quieren? No lo sé. No formo parte del capitalismo financiero y por lo tanto me resulta muy difícil ponerme en su lugar. No estoy en la lista Forbes y por tanto pues mi conocimiento de las finanzas es mínimo, por no decir cero. Pero eso es lo que yo creo que se está debatiendo. Unidades políticas importantes, para mí, que es que el desarrollo de China ha sido más rápido de lo que se pensaba desde el otro lado y les ha pillado un poco con su estrategia a medio camino y ahora tienen que por una parte lidiar con el poder político de la Unión Europea y el de Estados Unidos como unidades políticas, pero en cuanto se resuelva esa pequeña batalla o confrontación, tiene que venir la gran confrontación que es con el otro gran sistema que es el chino. Sí, no, yo tampoco sé dónde va a ir, pero la descripción, por lo que yo decía al principio, que estamos en un momento, entiéndase, no el 4 de noviembre en el que estamos valorando las elecciones aún inconclusas en Estados Unidos, sino en un momento en los últimos 5 o 10 años muy importante para la sociología y para la ciencia social, pero desde luego para las personas y las gentes de todo el planeta, eso está claro. Los 4 grandes, Facebook, Apple, ¿no?, lo que llaman FAGA, Google, esos cada vez se concentran más, cada vez tienen más poder, ¿no? En cambio, en las elecciones americanas, por poner el ejemplo donde están situadas esas grandes 4 compañías del capitalismo cultural, en este caso, y de la vigilancia, como llaman otros, en ese país la nación aparece completamente dividida. Es decir, vamos cada vez más a una fragmentación del poder político, de una crisis de las instituciones, de un cuestionamiento de las constituciones, de un cuestionamiento del orden y de las jerarquías que nos hemos dado. Y en un sentido, yo no sé si autoritario, pero sí en un sentido de fortalecimiento de la autoridad o de alguna autoridad, en este caso de esas 4 grandes empresas. Y eso me parece a mí que nos va a situar, junto con la frecuencia cada vez mayor que va a haber de pandemias globales. Es decir, por un lado, la globalización marcha a gran ritmo y a un ritmo intenso, y por otro lado, las poblaciones y las sociedades, y volvemos al ecosistema social, a los valores y a las posiciones de centro y periferia, a esas 3 teorías que te han acompañado. Por otro lado, las sociedades van cada vez replegándose, disminuyéndose, fragmentándose y perdiendo en esa dinámica cada vez más aliento global, más aliento para seguir esa dinámica general del capital. Y bueno, no sabemos dónde desembocamos, pero sí sabemos que ya se nos dificulta mucho el trabajo de campo, si no es a través de las redes, se nos dificulta mucho tomar contacto con las personas, si no es a través de estos instrumentos que están gobernados por 4 grandes compañías. Es que eso que dices es realmente enormemente importante en la actualidad. Pero mira, realmente si miras lo que ocurrió con la anterior crisis económica financiera, la del 2007-2008, Obama, cuando vio lo de Lehman Brothers y la caída y aquel desplome financiero que causó todos los problemas que causó y que pagaron sobre todo los ciudadanos en el mundo y especialmente también en España, cuando quiso ponerle límites al poder financiero, es decir, a Wall Street,
Wall Street le dijo, usted ocúpese de sus cosas políticas y déjenos que el tema de las finanzas no aceptaron el poder político. Es decir, eso a Obama. Obviamente tampoco se lo van a permitir a Trump, o tampoco se lo permiten. Es decir, yo veo dos uniones que están funcionando juntos, que son la alianza entre Wall Street y la City londinense, por eso hablo del capitalismo financiero anglosajón, aunque luego haya participación de capital sudafricano, árabe, europeo, etcétera, etcétera. Es fundamentalmente anglosajón. Tienen ese poder de los nuevos medios que tú has mencionado, tienen el poder sobre todo de la comunicación. En estos momentos solo hay 3 grandes grupos financieros que controlan la comunicación, los medios de comunicación en el mundo. 3 grandes grupos. Hace solo 4 años eran 4, pero uno de ellos ya ha sido absorbido por uno de esos 3. Hay cientos de miles de entidades financieras en el mundo, pero 25 grandes bancos, entre los cuales hay 2 españoles, controlan el 90% de todos los activos financieros en el mundo. Eso es globalización, eso es concentración del poder. No hay nada igual en el ámbito político. Entonces, yo creo que esa es realmente, y por eso, si me permites, como simplemente sospecha, veo que la unión de Francia y Alemania es mucho más fuerte que nunca, a pesar de todo y de las diferencias entre los líderes. Es fuerte y no solamente fue el comienzo primero del mercado común, de la comunidad del carbón y del acero, sino que siguen y por eso esta vez son los que están, digamos, luchando porque las ayudas de la Unión Europea vayan no a las empresas, sino a las personas. Es decir, porque saben que es la manera de poder mantener unida la Unión Europea, sobre todo después del Brexit británico. Pero como se resquebraje la unidad de la Unión Europea y se resquebrajen los Estados Unidos, no hay ni un solo poder político que pueda realmente poner normas, poner límites a lo que puedan ser los planes del capitalismo financiero. Por tanto, yo sin tomar partido por nada, pero sí creo que el restablecer un cierto equilibrio entre poder político y poder financiero es posiblemente necesario. Y luego, pues no nos engañemos, no siempre los que parecen como más defensores de lo uno o de lo otro son realmente los máximos defensores. La realidad puede ser muy engañosa y lo es en estos momentos en el mundo y también en España. Bueno, yo creo que ha sido una entrevista muy brillante en la cual me ha gustado especialmente el equilibrio que se ha conseguido entre lo que es la trayectoria personal del profesor Díez Nicolás y las aportaciones conceptuales y la carrera académica. Esto me lleva a quizá a hacer una última aportación al diálogo, planteándole un tema que a mí me interesa muy especialmente. Yo trabajo en una facultad de medicina y en medicina todo el mundo está teóricamente de acuerdo en que hay que seguir el modelo biopsicosocial, que significa ante cada persona, ante cada enfermedad, valorar tanto sus aspectos biológicos como los aspectos sociales y económicos, como los aspectos psicológicos y personales. Eso nos lleva a 3 ámbitos: la persona, el individuo por un lado, la sociedad por otro y la biología que está debajo de ambos. 3 ámbitos, cada uno de los cuales tiene sus especialistas. Cuando uno se pone a analizar con un especialista un tema concreto, yo por ejemplo he trabajado sobre el tema de la violencia,
pues uno se encuentra que el modelo biopsicosocial, que teóricamente a todo el mundo le parece maravilloso, en la práctica tiene muy poca vigencia en el punto de vista del especialista. Los biólogos te hablan de hormonas, te hablan de la psicología evolutiva, de la herencia darwiniana de nuestros antepasados, te hablan del varón joven como el que está biológicamente predeterminado a la violencia. Los sociólogos tienden a poner el énfasis en los aspectos de las clases sociales o las estructuras sociales, la marginación que más o menos empujan hacia la violencia, y quienes están más enfocados hacia las ciencias de la persona o hacia la psicología, pues se centran en el carácter más o menos proclive a unas determinadas conductas, en la historia infantil, en los condicionantes estrictamente personales. Esos tres ámbitos yo estoy de acuerdo en que para una comprensión global de cualquier fenómeno humano hay que tenerlos en cuenta a la vez, son muy difíciles de mantener equilibrados cuando uno se dedica, como tiene que dedicarse necesariamente en el mundo académico, a una especialidad que tendrá que ser necesariamente ubicable entre las ciencias biológicas, entre las ciencias sociales o entre las ciencias humanas. Yo quería plantearte, porque además algunos de los aspectos de tu diálogo me lo han hecho pensar, ¿cómo ves tú esta dificultad que Ortega llamaba la barbarie del especialista, que tiende siempre a hipertrofiar el punto de vista de su disciplina, y al mismo tiempo esa necesidad de una visión multidisciplinar tan peligrosa porque nos empuja a veces a convertirnos en diletantes o en aficionados de terrenos en los que no tenemos suficiente competencia, pero al mismo tiempo tan imprescindible para poder llegar a tener una visión global y realmente completa de lo que es un ser humano y la manera en que funcionan en las sociedades humanas. Juan. Pues es una pregunta difícil, pero trataré de responderte con arreglo a mis pequeños conocimientos. Para empezar, debo decir que precisamente desde la perspectiva de la ecología humana, del ecosistema social, tenemos una vinculación innegable con las ciencias naturales, con la biología. ¿Por qué? Porque la ecología humana es heredera, la mayor parte de los conceptos que utilizamos proceden de la ecología vegetal y animal. Por una razón, porque todos los seres vivos tenemos algo en común, y es que para sobrevivir necesitamos encontrar los recursos en el medio ambiente en el que vivimos. Me da igual que hablemos de plantas, que hablemos de insectos, que hablemos de mamíferos, que hablemos de seres humanos. Lo que tenemos en común es que necesitamos encontrar nuestro sustento, es decir, lo que necesitamos para sobrevivir en el medio ambiente. ¿Cuál es la diferencia? Que en los seres, primero en los vegetales, pues tienen menos movilidad. Para poder, digamos, relacionarse las flores entre sí, necesitan de insectos como las abejas que lleven el polen de un lugar a otro. Los animales, en cambio, ya tienen otra movilidad que no tienen en general el mundo de las plantas y de los árboles. Pero porque esos tienen que encontrarlo con sus raíces o ayudándose de estos instrumentos que son las abejas, que hacen de instrumentos necesarios para polinizar. Bueno, los seres humanos somos los más indefensos cuando nacemos. Incluso es decir, una mosca sabe volar nada más nacer, no tiene que hacer un máster, ni siquiera tiene que hacer enseñanza obligatoria. Es decir, nada más nacer, la mosca sabe volar. Incluso los mamíferos superiores, un potro, nace y con esas 4 patas largas y esto sabe ponerse en pie
no tiene que aprender, sabe ponerse en pie y sabe cómo alimentarse. Busca a la madre, a la yegua, para alimentarse. Los seres humanos, tú pon mañana 100 niños recién nacidos en un parque llenos de alrededor de biberones, de potitos, etcétera, etcétera, pero si no hay nadie que les dé de comer, a las 24 horas han muerto la mayoría. Y desde luego, más de 72 horas no dura ni uno solo de los 100. Es decir, somos de todos los seres vivos, somos el más indefenso cuando venimos al mundo. El resto de los seres vivos pueden nacer, pueden sobrevivir por sí solos. Bueno, sin embargo, ¿qué es lo que tenemos que no tienen ni las plantas ni los animales? La capacidad de crear, almacenar y repartir o distribuir cultura y transmitirla. ¿Y qué es la cultura? Pues todo aquello que no es la naturaleza. La cultura es desde el palillo de dientes hasta la estación esta que tenemos orbital dando vueltas desde hace ya muchas décadas alrededor de la Tierra. Todo eso es cultura. Y la ecología humana lo que nos enseña es precisamente que hay una cultura material que es la tecnología. El primer ser humano que después de llevar siglos, posiblemente, que cuando necesitaba agua tenía que cogerla con las manos, pero las manos pues, se escurre el agua por entre los dedos. El primero que de repente se dio cuenta que poniendo unas cuantas hojas mezcladas con barro y dejándolo secar al sol, tenía un recipiente que le permitía llevar agua sin que se saliera por entre los dedos de las manos, yo me imagino que aquello fue una revolución brutal. Es decir, no nos damos cuenta de lo que ha sido la epopeya de la humanidad. Y por tanto, cuando vemos eso, sabemos que el hombre es capaz de tecnología. Y la tecnología, el cambio tecnológico, por eso es tan importante, porque es siempre combinar elementos que ya existen. Cuando existía el teléfono y existía la televisión, era obvio que alguien iba a inventar el videoteléfono. Cuando yo decía esto allá por los años 60, me acuerdo que siempre todo el mundo me decía, ya, pero ¿y si te llaman y estás en el baño, en la ducha? Y yo decía, pues con no descolgar, todo está arreglado. No hay por qué descolgar obligatoriamente. Bueno, esto es una broma, pero realmente esa es la parte material de la cultura, pero está la otra parte, la no material, que tú conoces muy bien, José, que es justamente las formas de organización social. Antes me he referido a las dos principales que hay en cualquier sociedad. La organización económica, qué se produce, cuáles son los recursos que necesita la colectividad para sobrevivir, o sea, qué se produce y cómo se distribuye. Y un poder político que diga las normas de recompensas y castigos al que cumple o no cumple. Y a partir de ahí tienes las organizaciones educativas, las religiosas, toda clase de organizaciones sociales, el comercio. Los primeros habitantes no tenían comercio, pero poco a poco inventaron el trueque. Llegaban unas personas, ponían unos alimentos o lo que fuera debajo de un árbol y venía otra tribu y se llevaba lo que necesitaba y dejaba a otros, el intercambio. Pero de ahí hemos llegado a las multinacionales actuales, a los grandes complejos financieros inversores. Es decir, el desarrollo de la humanidad ha sido tremendo, por tanto sí, pero aparte de la ecología humana, yo fui a Michigan con la idea de hacer, elegí Michigan para ir con la beca Fulbright, precisamente porque era la única universidad que daba un doctorado en psicología social. Y el gran gurú de la psicología social era Teodoro Newcomb. Bueno, pues llegué, pero por lo que antes me preguntaba Antonio sobre Holley, pues sí, yo empecé
a trabajar fundamentalmente en ecología humana y población porque me daban recursos para sobrevivir. Y en lugar de irme por la psicología social, me fui por el mayor en población y ecología humana. Muy bien, bueno, pero no descarté, como antes decía, la psicología social hasta el punto de que fue el curso que tomé, uno de los cursos de doctorado, fue justamente con Newcomb, el último año que él fue profesor en Michigan. Y como yo era su único alumno, me daba clase en su casa. Por lo tanto, ahí aprendí sobre actitudes y sobre todo lo que luego pude aplicar en el Instituto de la Opinión Pública y en mis estudios posteriores. Por tanto, no presumiría de saber algo de psicología, que no lo sé. O sea, no puedo presumir porque no tengo de qué. Pero por lo menos sí estoy muy cercano a la psicología social, que me habla del individuo en sociedad. Porque es que el individuo solo realmente no existe. Cuando he dicho esto en algunas de mis clases, me dicen, pero ¿y cómo explica usted a Robinson Crusoe? Digo, Robinson Crusoe, cuando ya es un náufrago, ya lleva la sociedad en su cabeza, ya ha sido socializado. Por tanto, es decir, los niños Gacela, eso han sido un cuento siempre. Y Rómulo y Remo también. Está muy bien como fábula y como cuento para contar a los niños, pero vamos, eso de que Rómulo y Remo fueran amamantados por una loba, eso no se lo puede creer nadie. Ahora, una vez que el niño ya puede valerse por sí mismo, puede andar, puede correr, puede coger cosas de los árboles o insectos o lo que sea, ese sí, ese puede incluso convivir con animales. O sea, la leyenda de Tarzán es plausible. La del niño Gacela, no. No sé si me explico. Pero yo entiendo lo que dices, pero mira, conceptos como el de homeostasis, yo lo he tenido siempre para los sistemas sociales. La homeostasis, lo que ahora se llama la resiliencia, que es cuando tienes un conflicto, la vuelta al estado anterior o la asimilación del cambio, pues eso claro que está en todo lo que hago, justamente, tanto por la teoría de Galton como por la teoría de Inglehart, el cambio de valores. Pues si es que si los valores son instrumentales como forma, como parte de la cultura no material, son instrumentales, nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno. Y por eso cambian cuando cambia el entorno. Precisamente la aportación que hice a Inglehart, recuerdo una discusión con él en un aeropuerto cuando estábamos esperando nuestros vuelos, porque su teoría era que cuando el hombre había logrado mayores niveles de seguridad, iba hacia los valores postmaterialistas, seguridad personal y seguridad económica. Pero los datos de la oleada del año 2000 nos daban que había una vuelta a la autoridad y una vuelta a querer más seguridad, porque la gente se sentía inseguro. Y por tanto, una vuelta a los valores materialistas. Y Ron me decía, pero Juan, es que eso entonces destruye mi teoría. Digo, no seas ciego, eso precisamente confirma tu teoría. ¿Cómo puede ser eso? Digo, pues justamente, es decir, sabemos objetivamente que ha habido un aumento de inseguridad económica y personal. La económica por el incremento de paro, me estoy refiriendo a partir ya del año 2000. El incremento del paro, la incertidumbre en el empleo, es decir, todo eso afecta, pero sobre todo la inseguridad personal, es decir, el crimen organizado, el aumento de la delincuencia, el terrorismo internacional. Todo eso crea el que la gente busque otra vez los valores que podríamos llamar materialistas. Lo que se escapa de eso son los valores de emancipación, que es todo lo que tiene que ver con la moral, es decir, los anticonceptivos, el poder romper los matrimonios a través del divorcio, todo lo que hemos llamado valores de emancipación, incluida la eutanasia, pues esos han seguido incrementándose, pero en cambio ha habido una vuelta atrás, un regreso hoy en día reconocido. El último libro
de Inglehart y Pippa Norris, backlash es un retroceso. Ha habido un retroceso. Se está volviendo otra vez al proteccionismo económico nacional. Se está volviendo a rechazar la inmigración. Es decir, todo eso es volver a los valores materialistas. Por eso yo creo que no hay tanta... Y luego dentro de las ciencias sociales, José, para terminar de definirme, es que yo no entiendo la especialización. O sea, sí la entiendo. Yo mismo me he especializado más en unas cosas que en otras, pero cambiando, porque creo que el científico social, yo en eso estoy con el gran sociólogo o politólogo Lasswell, Harold Lasswell, de que las ciencias sociales son las ciencias de las políticas, no de la política, sino de las políticas, las policy sciences en inglés. Yo nunca sé cuando estoy escribiendo como sociólogo, como politólogo, como demógrafo, como psicólogo social, no sabría yo mismo decir qué sombrero llevo. Sí he sabido muy bien, creo, espero por lo menos, no haber defraudado en eso, el saber cuándo he llevado el sombrero de político durante 10 años y en la transición, o cuando llevo el sombrero de académico y de investigador. Pero he procurado mantener, y Antonio, que ha sido alumno, puede saber que la ideología nunca en eso he sido absolutamente beberiano. Separar lo científico de lo político. Muy bien, pues yo creo que ha sido una extraordinaria síntesis final y bueno, solo me queda agradecer a ambos su aportación a este diálogo, a Juan y a Nicolás la generosidad de dedicarnos hora y media a exponer toda una visión de lo que está siendo toda su trayectoria profesional. Y a Antonio Izquierdo agradecerle muy especialmente la gran habilidad con la que ha conseguido mantener un alto nivel de rigor en los aspectos estrictamente técnicos de la sociología y al mismo tiempo hacerlo todo comprensible para las personas como yo, ajenas a la disciplina, que tenemos una gran curiosidad, pero no unos conocimientos previos para entrar en este tipo de cuestiones. Muchísimas gracias a ambos y hasta siempre en el Colegio Libre de Méritos. Pues muchas gracias.